Vale, ahora vamos a pasar a la lección número 10 del Stack Training de la lesión muscular. Vamos a hablar en un primer capítulo de las lesiones musculares, la epidemiología, factores de riesgo, clasificación, ecografía y luego pasaremos directamente a las prácticas. Bienvenidos al curso de la lesión muscular y aplicación de la técnica EPI. En este curso vamos a hablar de las lesiones musculares, vamos a hablar de la epidemiología, de los factores de riesgo, clasificación de las lesiones musculares, la ecografía muscular y prácticas. Pasaremos después, en lo último, a las prácticas de la aplicación de la técnica EPI en la lesión muscular. Fijaros que las lesiones musculares, uno de los motivos de factores de riesgo es porque va a haber un desequilibrio muscular, va a haber un déficit propioceptivo o porque hay una lesión previa con una correcta rehabilitación, presencia de cicatrices fibróticas locales, falta de flexibilidad, fatiga o déficit de fuerza. Estos son los factores de riesgo principales de las lesiones musculares. Si hablamos de la epidemiología, fijaros que las lesiones en el compartimiento isquiotibial tienen una tasa de un 14 a 63% y esto mantiene una relación directa por la formación de tejido cicatrizal fibrótico de lesiones antiguas. Las lesiones musculares representan el 55% de todas las lesiones deportivas, ¿vale? Un 59% de lesiones se va a producir siempre en el primer mes de retorno to play y existe una relación alta de relesión por una inadecuada rehabilitación y por un retorno excesivamente prematuro al terreno de juego. A pesar de todos los avances de estos últimos 20 años en cuanto a mecanismos de prevención, en cuanto a bibliografía científica, en cuanto a terapias específicas, seguimos teniendo una incidencia creciente cada año de un 40% de las lesiones deportivas. Los factores de riesgo principales los encontramos los no modificables, pero estos sí que son muy importantes. Fijaros, respecto a la edad, este artículo que veis de Henderson y colaboradores sugiere que las probabilidades de sufrir una lesión de isquiotibiales aumenta 1,7 veces o 1,8 veces con cada año de edad, ¿de acuerdo? Respecto al género, este estudio de futbolistas universitarios estadounidenses demostró que los hombres tenían un 64% más de probabilidades de sufrir una distensión de los músculos isquiotibiales que las mujeres y tenían casi el doble de probabilidades de experimentar una relesión. Respecto a los factores de riesgo modificables, ¿vale?, que se han relacionado con la lesión de los isquiotibiales son principalmente la reducción de balance articular, del RON de cadera, principalmente un déficit de rotación interna o un déficit de rotación externa, un déficit de la potencia de las extremidades inferiores, de la potencia muscular, y un desequilibrio de la fuerza muscular, sobre todo de ratio isquiotibial cuádriceps. También se ha observado un desacondicionamiento por inactividad, fatiga y deshidratación. Esto aumenta la incidencia de lesiones en los músculos isquiotibiales. Una relación de fuerza desequilibrada aumenta el momento de extensión a través de la rodilla y esto condiciona a que los isquiotibiales tengan una tensión excéntrica mucho más allá de sus capacidades elásticas que le llevan a la rotura muscular, ¿vale? Se ha observado también que el riesgo de lesión, en el caso de la lesión de isquiotibiales, aumenta con un ratio de fuerza de isquiotibiales cuádriceps inferior a 0,6%. Y también hemos observado un déficit crítico de hamstring de los isquiotibiales en su capacidad excéntrica. Cuando hacemos un estudio de ratio de pico de fuerza máximo concéntrico respecto al excéntrico y este es inferior a 0,8, ¿vale?, tenemos un valor, una variable importante de riesgo de lesión muscular en este futbolista. Como factores de riesgo podemos decir que se han comprobado que existe un déficit en el calentamiento inadecuado, un desequilibrio de las fuerzas, como hemos dicho, un déficit de la flexibilidad, un déficit o una debilidad muscular, fatiga y una lesión. Fijaros, una lesión anterior, una lesión previa anterior puede aumentar de 2 a 6 veces el riesgo de relesión. Las recidivas causan un mayor tiempo de ausencia deportiva. Teníamos que sumar casi un 30% más de tiempo por cada recidiva que tiene este deportista. La incidencia de lesión muscular aumenta con la edad, ¿no? Cuando se separa entre diferentes grupos musculares, solo se encontró un aumento de la incidencia con la edad en las lesiones musculares del tríceps sural, pero no se ha encontrado una relación con la edad en cuanto a las lesiones de cuádriceps, isquiotibiales y músculos de la cadera y de la pelvis.
Es difícil establecer una definición y una clasificación de las lesiones musculares, entre otras cosas porque son lesiones muy heterogéneas y es difícil clasificarlas o definirlas, ¿vale? Músculos de diferentes tamaños y formas y organización anatómica y funcional son muy complejos y se diferencian mucho entre ellos. Hay una mayor frecuencia de lesión en músculos poliarticulares, como podéis ver en la imagen de la derecha, en los isquiotibiales, ya que estos están sometidos a mayores acciones excéntricas, sobre todo de picos excéntricos, y contiene una mayor cantidad de fibras rápidas, de fibras tipo 2, ¿vale? Del 92% de todas las lesiones musculares, los 4 grandes grupos musculares afectados en las extremidades inferiores son los isquiotibiales, que representan el 37% de las lesiones musculares de la extremidad inferior, los aductores, que representan el 23% de las lesiones, el cuádriceps el 19% y el tríceps sural, que estaría incluido el sóleo, lesiones de sóleo, el 13%. En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación clásica, que veis esta, que es la de Götz y colaboradores, ¿vale? Que nos habla de lo que serían las contracturas o el dolor de origen muscular tardío, ¿vale? Que sería un estadio grado 0. Aquí lo que observaríamos a nivel histológico pues sería una alteración funcional, una elevación de proteínas y enzimas, y se considera más un mecanismo de adaptación que propiamente una lesión, ¿vale? El pronóstico pues es 1 a 3 días más o menos de recuperación. Luego tendríamos lo que serían las microroturas fibrilares o las elongaciones musculares de grado 1, que aquí había una alteración de pocas fibras musculares y existiría poca lesión del tejido conectivo, y aquí estaríamos hablando de 3 a 15 días de baja. Luego tendríamos la rotura fibrilar de grado 2, ¿vale? Que sería afectaciones de más fibras y más lesión del tejido conectivo, con aparición de un hematoma, que estaríamos hablando de 3 a 8 semanas de recuperación. Y luego tendríamos la rotura muscular de grado 3, que sería una rotura importante con desinserción completa. La funcionalidad de las fibras indentes y de todo sería insuficiente, y estaríamos hablando de un tiempo de recuperación de 8 a 12 semanas. Respecto a la clasificación de Múnich, destacar que la parte estructural de esta clasificación de Múnich pues es bastante útil respecto al pronóstico, pero el aspecto funcional de este sistema no era tan útil. Con respecto a la patología estructural, este sistema no desarrolla una clasificación de lesión muscular más allá de los 3 grados simples de 1 a 3 explicados anteriormente. Sistemas actualmente en uso, pero limitado en su diferenciación de las lesiones, capacidad de pronóstico y relevancia terapéutica. Otra clasificación, que es la de Chan, ¿vale? Ellos ya empiezan a diferenciar el lugar de la lesión, es decir, ellos ya clasifican si es en la unión miotendinosa proximal, si es en el propio músculo, y dentro del músculo si es en la parte proximal, media o distal, y dentro de esta si es a nivel intramuscular, si es en la unión miofascial, en la unión miofascial perifascial, en la unión miotendinosa o combinado, y luego si es una lesión en la unión musculotendinosa distal, ¿de acuerdo? Ellos hablan de distensión, quizás es un término no muy bien definido, no definen claramente los límites de grados, si grado 1, grado 2, grado 3, el grado de extensión de la lesión muscular. No hacen caso omiso a las lesiones negativas en resonancia magnética, ¿vale? Es decir, si hay una alteración neuromuscular, pues no la consideran una lesión, y la gran mayoría de las roturas las añade siempre en el mismo grado. Es digamos, la crítica que tiene este tipo de clasificación de grupo de Chan. La clasificación que más se utiliza actualmente es la clasificación británica. Ellos no hablan de distensión, sino de rotura, hablan de roturas musculares por mecanismo indirecto, ¿vale? Es una clasificación basada en la extensión de grado 0, 1, 2, 3, 4 y en la localización de la lesión de A, B o C, es decir, la localización de la lesión se determina por A si es a nivel miofascial, por B si es en la unión miotendinosa y por C si es a nivel intratendón o free tendón, tendón libre. Hacen referencia también a la extensión de la lesión determinada por las características de la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que saber es que si la lesión corresponde a la unión miotendinosa y al free tendón, evidentemente va a ser de peor pronóstico. Aquí vemos, pues siguiendo la clasificación británica y estos cortes de resonancia magnética, podemos ver la imagen del extremo de la izquierda, que es una lesión de la cabeza larga del bíceps femoral, una lesión siguiendo esta clasificación grado 1B, es decir,
es una lesión dentro del músculo, en la unión miotendinosa, que afecta menos del 5% y menos de 5 centímetros, perdón, y menos del 10% de la sección transversa. En la imagen del medio vemos una rotura en T del bíceps femoral, porción larga a nivel periférico. Es una extensión de 5 a 15 centímetros y afecta del 10 al 50% de la sección transversa, por lo tanto sería una lesión, según la clasificación británica, de grado 2A, ¿vale? A nivel miofascial. Y luego tenemos una lesión de grado 2C en la imagen de la derecha. En este caso se extiende al tendón, menos de 5 centímetros y menos del 50% del diámetro del tendón. Sería una lesión de grado 2C de la cabeza larga del bíceps femoral. En esta imagen de la izquierda, pues veríamos, siguiendo la misma clasificación británica, pues una lesión de grado 3C que afecta a nivel del free tendon, del tendón libre, más de 5 centímetros de longitud y más del 50% de la sección transversa del tendón. Y en la imagen de la derecha sería ya un grado 4, una desinserción de rotura completa del músculo del tendón. Vale, ¿qué es lo que podemos ver con la ecografía en el músculo esquelético? Lo que podemos ver a nivel histológico es los fascículos y el perimisio y el músculo y el epimisio. Lo que no podemos ver son las fibras, ni el endomisio, ni la membrana basal, ni los miofilamentos. ¿Qué tipo de ecogenicidad tienen estas estructuras musculares? Pues mirad, lo que veremos hipocoico van a ser principalmente, como veis en la imagen de la derecha, los haces musculares. Lo que vamos a ver isocoico va a ser el tejido subcutáneo, y lo que vamos a ver en la imagen de forma hiperecoica va a ser los sectos musculares, la fascia, los planos grasos intermusculares y los tendones y el epimisio. Lo que sí que sabemos con la ecografía es que suele ser la primera técnica que se utiliza para la exploración cuando hay una lesión muscular, pero es muy posible que lesiones de grado tipo 1 o de DOMS o agujetas o sobrecargas pues pasen desapercibidas. También es muy difícil lo que llamamos agujeros, regiones, puntos ciegos que llamamos, que es difícil diagnosticar si existe o no una lesión, como sería, por ejemplo, el músculo sóleo en algunas de sus lesiones, o otros grupos musculares que nos dan esos puntos ciegos, como a nivel del psoas o las regiones subglúteas, ¿de acuerdo? Es decir, la ecografía también es incapaz de objetivar con precisión la localización de ese defecto músculo-tendinoso, ¿vale? Evalúas la presencia de un hematoma, de una hemorragia, ¿vale? O de una retracción de fibras, pero no puede valorar la solución de continuidad de una forma precisa de esas fibras musculares, ¿de acuerdo? ¿Para qué utilizamos la ecografía principalmente? Pues mirar, para detectar las roturas musculares, los desgarros, la presencia de hematomas, de edemas, para evaluar el proceso curativo, para asistir la aspiración de ese hematoma y, sobre todo, en el caso nuestro, para realizar una intervención con la técnica EPI ecoguiada. La unión miotendinosa es el lugar donde se producen las lesiones. Fijaros que es el punto donde se transmiten las fuerzas del músculo al tendón, ¿vale? Se caracteriza por esas invaginaciones y esas ramificaciones que lo que hacen es ampliar la superficie de contacto entre las fibras del músculo y el tendón para favorecer la transmisión de energía elástica a través del tendón, ¿eh? Las roturas vamos a localizarlas principalmente en las uniones miotendinosas, ¿vale? En cualquiera de sus formas de tejido conectivo, pero siempre va a ser esa interfase del músculo con el tejido conectivo. Este estudio es muy importante porque es un estudio realizado por Valius y colaboradores, en los cuales describen cómo es la estructura musculoesquelética, que está formada por unión mioconectiva. Dentro de esta unión mioconectiva tenemos la unión miotendinosa y la unión miofascial. Dentro de la unión miotendinosa pues abarcaría lo que sería el free tendon, la unión miotendinosa propiamente dicha y las propias fibras musculares, y luego dentro de la unión miofascial pues tendríamos la unión de entre dos fascias, ¿de acuerdo? Lo que sí que sabemos es que dos lesiones en la misma ubicación topográfica anatómica con el mismo tratamiento podrían evolucionar de forma diferente. Es decir, el pronóstico de una lesión muscular va a venir determinado principalmente por la cantidad de tejido conectivo que hay destruido. Esto es lo que nos dará el pronóstico de esa lesión muscular. A mayor tejido conectivo destruido, es decir, si afecta al free tendon, al tendón libre, pues evidentemente los tiempos y los plazos de recuperación van a ser mucho más prolongados que si afecta a la unión miofascial.
pero muchas veces la clínica nos sorprende. Aquí podéis ver 3 imágenes de pacientes míos, ¿vale?, donde se representa claramente que los procesos de curación de músculo pues no son esos 28 días que nos dicen los estudios de laboratorio, los estudios experimentales. Aquí tenemos una ecografía de un paciente que todavía hay presencia de ese quiste hemático, de ese hematoma a los 30 días. En la imagen de en medio, pues exactamente lo mismo a los 29 días en una rotura del pectoral mayor, de la unión miotendinosa, y en la imagen de la derecha, pues 34 días, fijaros, con una lesión del aductor con un hematoma extensivo intramuscular, ¿no? Es decir, es un poco lo que hablábamos, 2 lesiones en la misma ubicación anatómica con el mismo tratamiento, pues evolucionan de una forma muy diferente, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque aquí hablamos de las fases de curación biológica de la lesión muscular. Cuando un músculo se rompe, entra primero en una fase de degeneración, ¿vale?, y fase inflamatoria. Posteriormente pasa a una fase que los anglosajones hablan de regeneración. A mí me gustaría más hablar de fase de diferenciación, porque es evidente que va a haber más una fase de reparación que no de regeneración. Y luego hablaríamos de una fase de fibrogénesis o de fibrosis, tejido cicatrizal fibrótico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Hombre, a nosotros lo que nos interesa es optimizar y minimizar al máximo el tiempo cronológico de la fase inflamatoria, mejorar y potenciar en lo que podamos la fase de regeneración y minimizar al máximo lo que sería la fase de cicatrización fibrótica. Y esto sigue una secuencia también, una secuencia cronológica, es decir, en la primera fase de inflamación pues va a haber una activación de plaquetas, de activación de complemento, va a haber más actividad de los granulocitos, de fagocitosis. Posteriormente pasaremos a una fase de mayor predominio de los macrófagos tipo 1 a tipo 2, va a haber una actividad más proliferativa a partir de la cuarta semana con más deposición de la matriz extracelular, con más angiogénesis, formación de colágeno, etcétera, y luego va a haber una fase de remodelación que puede durar hasta 300 días. Para mí es muy importante la lesión muscular detectar el hematoma, es decir, dónde está ubicado el hematoma, ¿de acuerdo? Si es un hematoma intramuscular, ¿vale?, superficial, si es un hematoma intramuscular profundo, que para mí es de peor pronóstico y en algunos casos puede ser determinante para la aparición de una miositis osificante, como podría ser un hematoma intramuscular a nivel del músculo vasto intermedio del cuádriceps. Si el hematoma es intermuscular, que es el típico hematoma que vemos en pacientes que se expresa por todo el tejido cutáneo, que esto para mí es de muy buen pronóstico, y si es un hematoma mixto, porque esto determinará el grado de tejido cicatrizal fibrótico que se va a formar en esa lesión muscular. Lo que tenemos que tener claro es que el hematoma se degrada y lo que tenemos que hacer es potenciar ese proceso de degradación del hematoma, y tenemos una herramienta buenísima que es la microcorriente galvánica de la técnica EPI para favorecer la degradación de ese hematoma y que reaparezca un tejido cicatrizal mucho más elástico y mucho más funcional. Esto es muy importante. Fijaros que algunos autores hablan de esas 3 olas que se producen en la lesión muscular. Una primera ola de fase proinflamatoria, ¿de acuerdo?, donde hay una actividad de neutrófilos, células de mastocitos, sistema de complemento. Una segunda ola que también es proinflamatoria de células linfocitos tipo T y macrófagos tipo 1. Y luego ya una tercera ola que sería una fase ya más antiinflamatoria, más relacionada con la regeneración, que sería la actividad de linfocitos reguladores y macrófagos tipo 2, ¿vale? Es muy importante diferenciar la tipología de los macrófagos que actúan en una lesión muscular. Fijaros que los macrófagos tipo 1 son los macrófagos proinflamatorios, son los que expresan citocinas proinflamatorias como la interleucina tipo 1 beta o el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina tipo 12, ¿vale? Fijaros que los macrófagos tipo 2 tienen 2 subtipos de fenotipo, un macrófago tipo 2A, que son más profibróticos y están más relacionados con la reparación y con la fibrosis, y un tipo de macrófago tipo 2C que es más antiinflamatorio y antifibrótico y está más relacionado con la regeneración. Este es el bueno, este es el que nos interesa activar y nos interesa más inhibir los otros dos, el macrófago tipo 1 y el macrófago tipo 2A. En definitiva, el objetivo de los fisioterapeutas, como muchos médicos en la lesión muscular, es minimizar al máximo la cicatriz fibrótica. Es decir, sabemos que uno de los factores que activan el proceso de fibrosis es el factor de crecimiento transformante beta. Ya existen terapias médicas antifibróticas como la decorina, suramina, losartán, que van dirigidos a la inhibición de ese factor de crecimiento transformante beta, que es el que genera
la sobreexpresión para que se genere mucho tejido cicatrizal, ¿vale? Acordaos que los fibroblastos son las principales células productoras de colágeno y que los mioblastos actúan para reparar las miofibrillas, también producirán una actividad y una síntesis significativa del colágeno contribuyendo a esa fibrosis, ¿vale? La fibrosis o las cicatrices fibrosicas musculares lo que nos va a provocar o lo que nos va a causar, que es lo que no queremos, es una disminución de las propiedades viscoelásticas del músculo, una atrofia muscular, un déficit de control neuromuscular, por lo tanto va a ser siempre un factor de riesgo importante de relesión. Ahí la importancia de la neuromodulación galvánica y la neuromodulación funcional del dolor. Es importante porque va a producir una alteración del control neuromuscular y va a producir un mayor riesgo de lesión, hasta un 63%. Pero fijaros cuál es nuestra realidad clínica. Nuestra realidad clínica muchas veces es esta que veis en la imagen, es decir, arriba en la ecografía de la izquierda vemos una cicatriz fibrótica hemática del bíceps femoral de 3 meses de evolución. En la imagen de arriba del centro vemos una cicatriz fibrótica hemática dentro de una cicatriz laminar en una lesión de tenis LEP, es decir, un músculo de unas características histológicas determinadas, diferentes a otras características histológicas diferentes a otras características, es decir, dos músculos dentro de un músculo. Y luego vemos una colección hemática, una lesión de aductor al mes de evolución en la parte de arriba de la derecha. Vemos también abajo, a la izquierda, una cicatriz fibrótica del tendón conjunto que afecta y atrapa el nervio ciático provocando un compromiso de dolor neuropático a ese nivel o pseudoneuropático en una cicatriz de 2 meses de evolución. En la imagen del centro de abajo vemos que una cicatriz fibrótica hemática en el secto de la polinosis central del cuádriceps de 4 meses de evolución, y en la imagen de abajo de la derecha es una rotura de la unión miotendinosa del pectoral mayor de 1 mes de evolución. Nuestro método de trabajo en las lesiones musculares pues, se diferencia de estos 3 grandes bloques, es decir, hay una primera fase de intervención que yo llamo fase biológica, que aquí adquiere un papel protagonista la técnica EPI, la neuromodulación galvánica y la microcorriente galvánica, y hay una segunda fase funcional, que muchas veces van de la mano, las dos fases, que es los ejercicios terapéuticos trabajados en un sector óptimo de carga, y luego ya una tercera fase de readaptación y retorno to play. Es importante, y esto lo pongo, esta diapositiva, de no aplicar calor después de la técnica EPI, ¿vale? Y no aplicar calor en estas estructuras, sobre todo más allá de los 39 grados, porque esto va a producir una muerte celular y es incompatible con los mecanismos de regeneración del tejido, ¿vale? Aquí os explico un poco las temperaturas, es decir, todos los procesos de proliferación celular en la lesión muscular se producen en un ambiente de temperatura corporal de 36 a 37,5 grados. Todo lo que sea incrementase por encima de 38 o 39 grados en ese tejido va a generar va a disminuir la proliferación celular, es decir, se va a reducir el efecto de proliferación celular y en algunos casos va a haber muerte celular. Y evidentemente por encima de 40 grados va a existir una parálisis completa de ese proceso de proliferación celular con un daño significativo a nivel mitocondrial y a nivel de muerte celular. El hielo y los antiinflamatorios, pues exactamente los mismos, es decir, no son recomendables en la lesión muscular, principalmente porque el efecto principal del hielo como de los antiinflamatorios es disminuir la producción de ciclooxigenasa tanto tipo 1 como tipo 2. Sabéis que las ciclooxigenasas se activan durante la fase inflamatoria y es básico para la regeneración de tejido muscular y por lo tanto es necesario que exista esa segregación de prostaglandinas tipo 2 necesarias para la llegada de los macrófagos al foco de la lesión, y los macrófagos son los que van a hacer la limpieza y la fagocitosis de ese tejido, ¿de acuerdo? Van a producir también los AINES y el hielo una vasoconstricción y una limitación de las células inmunológicas e inflamatorias. El tejido va a ser de peor calidad, es más fácil que haya riesgo importante de fibrosis, sobre todo si aplicamos antiinflamatorios o corticoides, va a interferir en la llegada de las células inmunitarias, y como el factor de crecimiento insulínico y el factor de crecimiento endotelio son necesarios para la proliferación y reparación tisular, pues se van a ver también alterados, ¿vale? Ahora seguidamente vamos a pasar ya a la práctica de la técnica EPI aplicada a las lesiones musculares.